Cuando a mí me hicieron la invitación para dar la charla, ya hicimos una anteriormente, hace unos 15 días aproximadamente. Me pareció muy interesante que marcas como esta tengan el interés de acercarse a sus clientes o a personas interesadas en el mundo de la decoración de una manera como mucho más objetiva, abriendo un poco más el campo del entendimiento sobre lo que hacen o lo que venden. Porque damos por entendido que una tienda de telas y que tú compras telas cuando quieres tapizar o tienes una necesidad de cojines o cortinas. Sin embargo, hay una serie de elementos y cosas que uno no conoce sobre las telas. Y se lanza muchas veces, no necesariamente a ciencia cierta, de entender que está comprando la mejor opción. Compra por un criterio básico de una referencia que vio en Pinterest, o compra porque entiende que es un color que está en tendencia y lo vio en televisión, o sencillamente compra porque es la tela que se le parece más a lo que tenía anteriormente y su zona de confort lo mantiene en esa línea. Entonces, la intención del día de hoy es poder llegar a ustedes con informaciones sobre todo lo que tiene que ver con textiles, mostrarles lo que está en tendencia, que entiendan cuáles son los nuevos sistemas que se están utilizando, a lo que se está llevando, y no solamente eso, que puedan entender un poco sobre las características fundamentales de las telas al momento de elegirlas. Entonces, espero que disfruten el contenido, siéntanse en la libertad si tienen alguna pregunta en el camino para no dejar baches. Si no, entonces al final igual hacemos una ronda de preguntas y vamos saldando esas cosas que no queden lo suficientemente claras. Quiero comenzar la presentación de hoy hablando un poco de lo general a lo específico. Y vamos a comenzar con el tema de las tendencias. Tendencias 2021-2022. Hemos visto a lo largo de los últimos años que todo el tema de la paleta de colores ideales para la ambientación interior o el diseño de interior se ha ido, digamos que, apaciguando un poco. Ya esos colores tan estridentes que veíamos, esas combinaciones tan estridentes, ya realmente se han ido desplazando. Y eso tiene una razón de ser. Número uno, es que yo creo que parte del proceso de la pandemia, donde ya uno valora un poco más el tiempo en casa, la decoración de interiores o el diseño de interiores ha ido mutando a algo mucho más práctico. Ciertamente, si nosotros durábamos un proceso de probablemente 6 horas, 8 horas en la casa, con el proceso de la pandemia entendíamos que habían cosas que funcionaban, que habían cosas que definitivamente no funcionaban. Entonces, parte de eso es el tema de cómo se decora, de cómo se ha ido transformando el concepto de diseñar un hogar, cuál es el parámetro que se debe de tomar al momento de hacer implementaciones de telas, de colores, de texturas, de formas, de elementos decorativos, para no rayar, evidentemente, en un espacio que no sea práctico. Entonces, el tema de los colores yo creo que va muy de la mano con eso. Y hemos visto cómo las decoraciones han mutado a nivel de tendencias en ideas mucho más neutrales, combinaciones menos arriesgadas, elementos que puedan ser de fácil reposición o que cansen poco a la vista. Y eso claramente se denota en la parte de los colores. He dividido, y luego tienen en sus manos un bolso, ahí van a ver diferentes muestras de telas, que parte de las que estamos presentando, otras que son muestras genéricas de la nueva colección. Van a ver también un elemento que estamos incluyendo, que es una ficha, y luego les voy a ir explicando, que son recursos que quiero que se lleven a sus casas, que les pueden ayudar. Entonces, en el proceso de entender la parte de los colores, yo he dividido los renglones en 3 categorías. La categoría de los neutrales, que son todos los colores que, como los nombres indican, neutralizan el espacio. Son colores que por lo general son colores básicos. Muchas personas entienden que no cuentan como un color, pero sí, ciertamente el gris, el beige, el arena, el blanco hueso, off-white, cuentan como colores. Yo diría que debe de ser la paleta principal y la básica sobre la que nosotros vamos a comenzar a pensar en decoración en la casa. Es decir, todo parte de ahí. Luego están los colores cálidos. En su momento, años anteriores, se puso muy de moda los azules, el verde, esos colores un poco más fríos. Ahora realmente toda la onda de decoración a nivel de tendencias está enfocada más a los colores cálidos, y dentro de esa categoría están los marrones, los colores piel, el color beige, caramelo, crema. Son colores que por lo general tienen tendencia a lo que es el matiz tierra.
Y por último, lo que llamamos la paleta de colores de naturales. Y con naturales nos referimos a colores que evocan o hacen referencia a conceptos de la naturaleza. Por ejemplo, el verde está muy en tendencia en sus diferentes versiones. Los colores cenizos, sobre todo, vemos que hace mucho tiempo también los colores están transitando por cenizo. Cuando hablo de un color cenizo es que tiene cierto componente de gris. En vez del azul, voy a llamarlo con su nombre comercial, azul bolita, que es el azul estridente, entonces vemos que de repente el azul añil, que es un color más grisáceo, es el que está en tendencia. Y lo mismo pasa en toda la paleta de colores. Verde llevado a su parte más grisácea. Los colores, por ejemplo, el gris ya no es un gris tan cálido, es un gris más cenizo igual. Pasa lo mismo con los amarillos. De amarillo estridente pasamos al mostaza, que es la versión más apagada del color. Entonces, todas las gamas principales de colores están transitando a dos escalas menores a su intensidad original y con tendencia a lo que es la paleta de grises. Entonces, esta es la paleta que ustedes van a ver en tendencias internacionales. ¿Por qué digo tendencias internacionales? Nosotros como país somos la suma de influencias. O sea, no existe el diseño dominicano. Estamos aspirando a que el diseño dominicano pueda crearse en algún momento, pero nosotros realmente somos la suma de otras culturas. La cultura europea, la cultura americana, y eso lo vemos en celebraciones. Por ejemplo, ya viene Thanksgiving, Acción de Gracias, algo que solamente se celebra en Estados Unidos. Entonces, de esa misma manera, como somos influencias europeas y americanas, pasa con la decoración. Todo lo que se vende en este país o lo que se importa en el país a nivel de mobiliario, telas, tendencias, adornos, son fruto de ventas o compras que se hacen en ferias internacionales europeas o americanas. Por eso todas las tendencias que recibimos al país son una mezcla de culturas. Entonces, hablamos de tendencia, cuando mencionamos tendencia, es lo que se está llevando fuera, que por ende nosotros recibimos y aceptamos como parte de nuestras tendencias. ¿Qué sería lo ideal? Que nosotros como dominicanos, los diseñadores de interiores y los arquitectos, podamos ir creando una identidad de diseño para que en alguna parte del camino todo el mundo pueda reconocer que es un estilo dominicano. Pero hasta el momento seguimos siendo la influencia de cosas. Entonces, la decoración no escapa de esto. Paleta de colores neutrales, cálidos y naturales. Y si llevamos esto o traspolamos esto a elementos de decoración y diseño, entonces ya ahí se abre una serie de posibilidades. Es muy probable que ustedes hayan visto lo primero que vamos a hablar, que son los elementos de madera. De repente la madera como tal, como elemento, parecía ser obsoleta hace 2 años. Y veíamos madera, entendíamos que un comedor de madera era un comedor antiguo. Y de repente las sillas pasaron de nuevo a ser sillas de madera, mesas de madera, paneles de madera, que es un recurso que se está utilizando mucho, revestimiento de paredes, los famosos paneles de tablillas, que realmente en el mercado lo venden de PVC, que es un material plástico, pero imita madera. Toda esta tendencia ya tiene 2 años y va a seguir. Es decir, lo que llamamos diseño al desnudo, que es la intención de que la madera se vea en su veta natural, en sus diferentes colores y diferentes formas, aplicadas a diferentes áreas, ya revestimiento, sea mobiliario, es algo que se mantiene no solamente en este año, sino también en el próximo año como tendencia. Regresan el tema de la geometría. Ya de nuevo vuelven el tema de las composiciones geométricas. Podrán ver en restaurantes también que se está volviendo muy tendencia aquí en República Dominicana el tema de los restaurantes sociales ahora, o instagramiables, para que a la gente le encante ir a hacerse fotos en esos sitios. El tema de que se está utilizando mucho el recurso de los arcos, de los elementos redondos. Hemos visto cómo los espaldares de cama ya de repente tienen formas curvas. Es decir, el concepto de la geometría aplicada en sus diferentes formas es algo que está desde este año y se mantiene el próximo año. Vamos a ver combinaciones geométricas en mobiliario, patrones, papel tapiz, telas, de hecho muchos elementos geométricos en telas. Así que lo podrán ver en parte de las tendencias, de hecho, de las telas que tenemos ahora en la nueva colección, y también lo vamos a seguir viendo con furor el próximo año. Y otro de los elementos que está de moda, porque el diseño de interiores y la moda son transitorios, van, vuelven, se recicla, lo que está de moda en un año se convierte que de repente vuelve 5 años después, es cíclico, es el concepto Japandi. No sé si han escuchado sobre el término Japandi, tal cual como se escribe, Japandi latina. Japandi es una nueva versión, un híbrido del diseño japonés, o sea, la línea japonés y el diseño escandinavo.
Entonces, el diseño escandinavo, para ubicarlos, es IKEA. O sea, es un diseño nórdico. De repente usted vive en República Dominicana, pero ve un patch de piel de oveja, eso es escandinavo. El hecho de madera, mucha madera también, o elementos vistos, eso es parte del diseño escandinavo. El diseño escandinavo se reconoce como un diseño que es creado para países fríos. El Japandi es un concepto minimalista de decoración. Los japoneses, todo lo de los japoneses son líneas horizontales, mobiliarios bajos. Ustedes saben que los japoneses comen en el piso, o sea, se sientan en el piso para comer. Todo el mobiliario que van a ver en un estilo japonés es un mobiliario muy simple, muy minimalista. Entonces, el Japandi es la fusión del japonés y el escandinavo. Tiene la simpleza, digamos así, del japonés, la horizontalidad del japonés, combinado con los elementos cálidos del escandinavo. Entonces, ¿por qué a mí me parece un estilo ideal para implementar en nuestro país? Porque sí, ciertamente son dos culturas completamente diferentes a las de nosotros, pero en este estilo se rescata mucho el tema del uso de fibras naturales. Yo sé que ustedes han visto las sillas de pajilla o el elemento de pajilla, que eran las mecedoras de la casa de la abuela, que de repente nadie quería tener en su casa porque era old school o old fashion o de los tiempos de atrás. Eso está de moda y lo han visto en República Dominicana, y eso está de moda con furor y se mantiene. El Japandi rescata esta clase de elementos. Elementos artesanales y elementos muy orgánicos que no son nada pretenciosos, que sencillamente lo que muestran es el material en su estado original o procesado, pero de una manera muy artesanal. El Japandi también utiliza mucho el tema de la neutralidad en cuanto a los colores, que va mucho de la mano con las tendencias internacionales que mostré a nivel de codificación de color. Otra de las cosas que el Japandi rescata es el tema de las líneas geométricas. Usted ve muchas mesas redondas, mesas cuadradas, las formas son composiciones geométricas que se fusionan o se combinan entre sí. Es decir, este elemento, este estilo, yo digo que es una tendencia, no un estilo, porque el estilo es una cosa y tendencia es otra. El estilo debería de tener muchos años de transición para poder definirse como un estilo de diseño. Por ejemplo, el estilo clásico es un estilo, porque tiene transiciones de años. El estilo contemporáneo también es un estilo. Japandi, digamos que es una tendencia de decoración que, igual como todas las tendencias, será transitoria, pasará de moda eventualmente, pero que yo aspiro que pueda ser empleado aquí en nuestro país, sobre todo porque somos un país isleño, costero, y este estilo va muy bien con todo el concepto de casa de playa, casa de campo, o de hecho casa de ciudad, porque vivimos en un país donde todos los elementos deberían de ser enfocados a este tipo de simpleza. Estamos equivocados con el concepto de las tendencias y nos viciamos por el concepto de las tendencias. Si vamos a llevar el plano de tendencia a un plano de realidad, hay muchas tendencias internacionales que no funcionan en el país. Por ejemplo, a mí me gusta el terciopelo. El terciopelo se puso muy de moda en los últimos años. Ustedes podrán ver que la mayoría de las tiendas, de hecho, tiene terciopelo. El terciopelo se puede usar, es una tela muy suave al tacto, que funciona bastante bien para un ambiente que está controlado climáticamente, es decir, que usted tenga aire acondicionado. Pero ciertamente, un terciopelo no debería de aplicar a una casa en la playa, porque es un concepto completamente distinto de las necesidades que tiene que tener ese textil para poder ser funcional aparte de estético. Entonces hay que tener muy claro en que no todo lo que es tendencia es favorable dependiendo del lugar donde se aplica, y que al final del día el diseño debería basarse no solamente en la estética, sino también en la practicidad. Entonces, no es cliché, es funcionalidad basada en la lógica. Entonces, llevando ese concepto de tendencia ya al plano que vamos a manejar nosotros hoy, quiero presentarles lo que yo diría que es el nuevo sustituto a las tradicionales cortinas de los últimos años. Ustedes conocen el tema de las cortinas de barra con ojaletes, que son ojaletes metálicos, que durante mucho tiempo fueron supuestamente lo más moderno a nivel de cortina. Todo el mundo quería cambiar sus cortinas entachonadas por cortinas de ojalete porque entendía que era la tendencia y era lo que mejor se llevaba. Ciertamente, cada tipo de cortina responde a un estilo diferente y a un uso diferente. Y los ojaletes, dependiendo de la tela con la que se utilice, pueden ser muy prácticos para un tema de cortinas que tengan que estar constantemente siendo desmontadas y montadas.
Técnicamente es un sistema que funciona de manera muy práctica. Sin embargo, no pasa lo mismo con las cortinas entachonadas, que ya lleva una ciencia completamente diferente en la fabricación y en la instalación. Las cortinas entachonadas, ustedes saben que tienen la particularidad de que necesitan obligatoriamente prensa o lavandería, porque usted la desmonta, la lava en su casa y eso es todo menos lo que montó en principio. Entonces el sistema también de las cortinas entachonadas opera en barra hotelera, que es la barra que usted ve que va directamente al techo, que es la que le llaman hoteleras porque es la que se usa en el hotel casi siempre, que es la que suena cuando usted abre, pero también hay otros sistemas donde usted puede colocar las cortinas entachonadas. Para mí, la barra de onda perfecta, que es lo que quiero mostrar el día de hoy, es como el híbrido perfecto entre la cortina entachonada por la forma que mantiene y la cortina de hojaletes por la practicidad que tiene. Es tendencia, esto ha venido al mercado, probablemente tenga ya 1 o 2 años, aquí en el país se está comenzando a implementar, no hace mucho tiempo. Aquí hay una variedad de onda perfecta, de hecho voy a ejemplificarlo. De las barras que quiero hablarle puntualmente es la que se llama barra Málaga, que es el nombre de la barra que ustedes pueden ver en fotos y que pueden ver instalada. Entonces, características o particularidades de ese tipo de barra, porque yo le entiendo que es tendencia y porque entiendo que debe de ser ideal para colocar en casa y para implementar o hacer sustitución si usted va a hacer un cambio en sus cortinas. Primero, la cantidad de tela. La cantidad de tela que lleva la fabricación de la barra onda perfecta o la barra Málaga en este sentido es exactamente la misma cantidad que trae la cinta. Es decir, por cada metros lineales de la barra viene en formatos 1,50, 2, 3 y 4 metros de largo. Usted puede cortarla. Si usted tiene un espacio de menor a una barra de 2 metros, usted sencillamente la corta porque se puede cortar perfectamente como las demás y se puede tener su terminación. Estos son los formatos comerciales. Esa cantidad de yardas, por cada cantidad de metro lineal hay una cantidad específica de yardas. Es decir, que usted no tiene, como las cortinas entachonadas, que duplicar la cantidad de tela. Porque evidentemente cada tachón es una pieza que quien la construye, la cortina, debe de doblar 2 veces o 3 veces dependiendo del tipo de tachón que utilice. Y ahí, para poder lograr ese efecto de lleno, usted tiene que ir sumando yardas de tela. Entonces, esta barra tiene la particularidad de que exactamente la misma cantidad de cinta es la cantidad de yardas que utiliza. Si la barra promedio de 2 metros, por ejemplo, trae 7, 8 yardas de cinta, esa es la cantidad de tela que usted va a necesitar para poder hacer la instalación. No hay una ciencia mecánica compleja en esto, no hay que calcular de cuántos tachones, es una ciencia matemática que funciona, o sea, funciona y es exactamente la misma cantidad que necesita. Entonces, ¿qué me gusta a mí de este tipo de accesorios también? Los acabados. La barra te la puedes conseguir en blanco, negro, gris y el color inoxidable, que es el que está colocado, que si llevamos esto a un color es como medio champán. Puede perfectamente utilizarse en un espacio que tenga complementos dorados o complementos plateados. Entonces, ¿cuál es otra de las cosas particulares de este? Es que se llama onda perfecta porque mantiene la forma. Y es exactamente la misma onda hacia adelante y hacia atrás. Es decir, que usted tiene una cortina que todo el tiempo, indistintamente de la tela que utilice, y vamos a hablar ahora de los tipos de tela, usted va a tener la misma forma. Por lo cual, si usted hace diferentes tipos de tela en la misma instalación, la cortina se le va a ver igual. No necesariamente porque usa una tela más fina, combinada con una tela más gruesa, me va a cambiar la forma de la cortina. Entonces, por eso es el nombre onda perfecta. Yo creo que si hablamos de tendencia, me gusta comenzar con la idea de mencionar el tipo de barra porque creo que son de las cosas que primero pensamos en la casa. ¿Qué hago con la cortina o cuál es el tipo de cortina que debería utilizar? Dígame. Deme un segundito. ¿Me puedes dar un micrófono inalámbrico, por favor? Para que lo puedan oír. Sí, mira, el diseño de la fotografía es el que, o sea, yo estoy pensando en un diseño así, que es parte de color, parte, ¿cierto? Así Correcto. como está ahí, translúcida. Esa combinación la puedo hacer en el mismo... Usted la puede hacer en la misma barra. Le voy a explicar.
Estas barras se pueden instalar con solapadas, o sea, es decir, una barra tras otra para lograr el efecto. Si usted decide hacer una cortina doble, usted tiene que entender que la función de entrada de luz va a ser siempre la misma. Claro, oscuro, dependiendo de la tela que usted combine. Si usted desearía poder tener la dualidad de tener visillo y poder tener el área clara en algún momento y posteriormente tener un demount, le voy a explicar las diferencias ahora, entonces tendría que montarlo en una barra doble para poder tener la función de las diferentes formas de la cortina. Entonces, yo por lo general, sí que lo he implementado mucho, si estoy utilizando un blackout normal, que son los rollos de los blackouts en las habitaciones, en la parte de atrás, para tener 100% de cobertura, y ahora cuando explique el tipo de tela le voy a explicar la diferencia, entonces yo me permito colocar diferentes tipos de textiles en una misma barra. Porque al final, si yo quisiera una oscuridad total, yo tengo el apoyo del tema del blackout. Pero es lo primero que hay que entender, si realmente usted quiere el mismo nivel de cobertura o si realmente está dispuesta a trabajar diferentes formas de cerrar las ventanas y entonces entender cuántas barras necesita. Por lo general la barra, la ventaja, lo único que hay que tener en cuenta es que la onda es hacia adelante y hacia detrás. Es decir, que hay que respetar la separación de la onda para que entonces la cortina no se aplaste. Es decir, hay que tener una cantidad específica de separación, 4 o 5 pulgadas de separación entre barras, dependiendo de la cantidad de barras que utilice, entonces ese es el espaciamiento que usted necesita para hacer la instalación. Qué pena, yo estoy hasta... No, tranquilo. Ok, yo estoy pensando en un ventanal así, ¿cierto? Hacia la calle, y tiene, o sea, lo que quiero es que en la mitad, o sea, que yo tenga espacio en la mitad, que yo pueda abrir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, tendría que comprar 2 barras independientes. No necesariamente. Usted divide la cantidad de telas en 2 partes y fabrica las telas en 2 paños. Y entonces sencillamente la instalación es dejando la parte libre en el centro. Entonces usted puede tener en el sistema de barra de apertura, puede tener sistema manual, que es el que abre con la soga, ¿no? Y esto inmediatamente la barra de cada lado le hace la función de dirección a cada posición. O si quisiera apoyarse también puede agregar unos bastones, que son unos bastones transparentes, para colocar al centro para usted poder guiar dependiendo si la cortina es muy alta. Pero no necesariamente debe de tener en 2 barras. Usted puede tener una sola instalación de un solo tipo de cortina en una sola barra y poder utilizarla en 2 partes para dividir las cortinas en 2 partes. De hecho, yo siempre recomiendo que cuando la ventana pase de 1,50 m, lo ideal sería tener 2 paños de cortina. A mayor cantidad de área, pues entonces hay que evaluar cuánto de separación debería tener un paño con el otro. 4 metros, usted podría trabajar 2 paños iguales, 2 metros cada uno, sin problema. Va a ser más larga la cortina, evidentemente, o sea, más cantidad de tela, pero perfectamente puede unificarla en 2 paños. Si su ventana es una sola, debería ser 2 paños para la instalación. Entonces, entrando en la parte de texturas, y ahora me voy a dirigir a esta parte de acá, quiero hablarles de cuáles son los tipos de cortinas ideales para colocar no solamente en barra onda perfecta, sino los que por lo general utilizamos. Entonces hoy quiero mostrarle 3 cortinas diferentes. Voy a comenzar primero con lo que es el Agadir, que es un visillo premium. Digo premium porque evidentemente tiene un costo que está por encima del rango estándar, pero vale la pena entender que este tipo de cortina primero tiene una banda de plomo, es decir, tiene plomo añadido a la tela, por lo cual la tela pesa más. Esto hace que si son 3 metros de largo, que es lo que tiene esta tela, pocas telas llegan a 3 metros de largo. Si usted tiene un ventanal, por ejemplo, en doble altura y no quiere empatar, entonces usted perfectamente, si tiene 3 metros completos de tela y no va a necesitar hacerle un ruedo muy pesado, fíjense la terminación del Agadir, y el peso de la tela que tiene hace que la tela mantenga el cuerpo y caiga a 3 metros libre. Es decir, esto es una de las ventajas de esta tela. Ciertamente puede doblar el precio de un visillo estándar, pero es el doble de ancho. Es decir, esto viene siendo como 3 veces el ancho estándar. Entonces, es importantísimo este tipo de textura. También tiene la ventaja de que es una textura transpira, es decir, que no es tan pesada. Mantiene la posibilidad de dejar
la incidencia del sol que entra, es decir, que usted pueda sentir que el espacio es translúcido, ideal para salas, por ejemplo, pero tiene suficiente cuerpo para combinar con otras telas, por ejemplo, en habitaciones. Es decir, el agadir para mí es es el nombre de este visillo en específico porque pertenece a una línea de visillos premium, pero particularmente este color que, como hablamos en la línea de tendencia, y este tipo de textura y esta particularidad de la tela hace que sea un producto 100% recomendado para uso residencial o para uso hotelero. Otra de las opciones que se utiliza mucho es el tema del D-mount. ¿Qué es el D-mount? D-mount es un blackout. ¿Cuál es la diferencia? Blackout tiene cobertura 100%, es decir, no permite la incidencia de la luz. D-mount es un primo hermano del blackout que cubre el 90% de la luz. Entonces, usted identifica el D-mount porque el D-mount es una tela forrada en la parte de atrás, tiene un cuerpo igual significativo, pero ¿por qué yo recomiendo más el D-mount que el blackout? Porque ciertamente el D-mount, a diferencia del blackout, es decorativo. Uno, es decir, usted no necesita tener una cortina decorativa por delante, porque la tela como tal ya tiene una textura que usted la puede usar sin tener que reforzarla con otra tela. Antes, los blackouts venían gris, blanco, beige, y usted lo tenía que poner atrás porque primero eran súper acartonados, usted sentía que era plástico, y segundo, no eran decorativos. El D-mount tiene la particularidad de que es una tela decorativa. Es 100% poliéster, este tema, y eso qué significa que usted puede lavarlo perfectamente en su casa sin tener que, y mantiene la forma, sin tener que llevarlo a una lavandería. El problema mayor con los blackouts, la amenaza mayor de los blackouts siempre son las lavanderías, por dos razones fundamentales. Porque aquí las telas se planchan a un nivel desconsiderado de calor. La plancha aquí no está temporizada, es decir, usted pone una camisa de lino, como una camisa de algodón, como una cortina de blackout y se la van a planchar con la misma temperatura. Entonces, buena suerte si en el proceso de mandar su blackout a la lavandería no regresa con 40 centímetros menos y llega lo que en República Dominicana llamamos saltachar. Entonces usted tiene un problema porque la cortina, si no tiene el ruedo suficiente para usted lograr rectificar ese ruedo, entonces sencillamente la perdió. El D-mount, como es una tela menos elástica, es decir, menos plástica y es de muy buena resistencia, usted perfectamente puede lavarla en su casa. Igual todas las telas deberían tener consideraciones de temperaturas para planchar. No es verdad que un lino se plancha igual que un algodón. Entonces, de hecho, las planchas que usted usa en su casa vienen con diferentes niveles y les indican las diferentes categorías de las telas porque cada tela debe de plancharse a una temperatura diferente. Yo recomiendo 100% el D-mount para utilizar en habitaciones porque su cobertura al 90% es más que suficiente para controlar la incidencia de la luz y me parece una muy buena opción para mezclar en un solo paño con otra textura como patas, es decir, para poder tener que la cortina se vea con mucho más fuerza. Y por último, de todas las líneas que hay acá, quiero mostrarle las 3B, que es como nosotros decimos aquí. Este es el visillo Miches. Este es un visillo que es un precio muy asequible, viene en 108 de largo, es decir, doble ancho. Usted para trabajar cortinas estándares es genial, da muy buena terminación. Yo honestamente lo he usado en ojaletes, en tachones y en barra de onda perfecta. Y este tipo de visillos realmente lo conveniente es que usted puede hacer que su instalación sea costo eficiente. Me explico, si usted tiene una ventana de 7 metros de un lado y tiene otra de 14 metros de otro lado, cuando usted calcula la cantidad de yardas que usted necesita para hacer esa cortina, normal y son 100,000 pesos en cortina. Y los clientes se escandalizan. Se lo digo yo, que he sufrido algunos paros cardíacos casi de cliente cuando tú le presentas el presupuesto de las cortinas, pero es que, evidentemente, a mayor cantidad de espacio, mayor cantidad de tela, es una lógica. Entonces, ¿qué resulta bueno de tener un tipo de visillos como el Miche? Que como tiene un precio bastante asequible, usted puede truquear la decoración. Usted puede irse a las patas laterales con una tela, un D-mount o una tela estampada de un costo mayor, hace un paño de 2 yardas y luego las 60 yardas que necesita poner al centro lo equilibra con un visillo de menor costo. Ojo, menor costo no quiere decir que menor calidad. Entonces, también hay que ser considerados en que es importante entender cuál es el producto que va a funcionar. Ventajas del Miches: es una textura cruda, entre comillas, pareciera ser un lino. Es una textura que va muy bien con el estilo japandi, con el estilo que está en tendencia. Es una tela que transpira igual que el visillo anterior y es fresca.
Es decir, es ligera y es fresca. Usted va a tener una instalación que perfectamente puede utilizar esto en todo el perímetro de una sala. Una de las preguntas más frecuentes siempre son cuando hay ventanales, las casas que tienen muchas ventanas, me dicen, ¿y cómo hago yo para llenar todo esto? Eso va a parecer un teatro con tanta tela. Entonces, evidentemente, la lógica apunta a utilizar una tela que cubra para un tema de privacidad, pero que sea ligera para que visualmente no cargue y no se llene la casa solamente con las cortinas. Entonces, 100% recomendado el concepto de un visillo 3B, bueno, bonito y barato, para poder llenar y para poder lograr, claro, una altura considerable porque viene en doble sal. Todas esas telas tienen la particularidad de que vienen 108. El D-Mount particular de la última colección, pues también 108, y el Agadir, que es el premium, lo que les expliqué, tiene 3 metros de largo, que eso casi dobla la altura promedio de una ventana regular. De largo, y por lo general, mire, constructivamente en República Dominicana las casas nunca pasan de 3 metros de alto, ese es como un estándar, y en muy pocas veces las cortinas llegan desde el piso ras hasta el techo. Es decir, que usted promedio siempre va a tener aproximadamente 2,60 metros de piso a parte superior de la cortina, 2,80 metros si es un lugar muy privilegiado de altura, pero pocas veces usted va a tener una ventana de 3 metros. Sin embargo, no quiere decir que no pase, porque por ejemplo, en una escalera, que se da mucho el caso, que usted va subiendo la escalera y tiene una ventana que va a piso techo arriba, o una doble altura de una sala, usted tiene necesariamente más de 3 metros de largo. Si tiene más de 3 metros de largo, de todas formas, probablemente la tela tenga que trabajarla, no del ancho que viene, sino del largo del yardaje, para poder llegar a la altura. En vez de ancho, yardaje. Por ejemplo, la suma del total de la altura, usted transforma o convierte esa medida en centímetros en pulgadas, y entonces la cantidad de yardas que usted va a requerir para lograr el alto va a ser evidentemente la que requiere en altura. Pero como casi siempre es menos la altura de 3 metros, entonces este producto nos ahorra tener que trabajar en la parte más estrecha de la tela, sino aprovechar todo el largo de la tela, por lo cual va a aprovechar mejor el yardaje. Pasando de lo que es la parte de las cortinas y recomendando ya 100% lo que es la barra Málaga, el concepto del visillo Miches para bueno, bonito y barato, el Agadir como tela premium y luego el D-Mount por sustituto al blackout porque es más decorativo. Vamos a hablar un poco de cojines. Para mí esto también es 101 de la parte de diseño de interiores. Parece una matemática simple, pero no lo es. Primero que quiero recomendarles, y esto sí me interesa que lo anoten como un tip, es que por lo general el relleno que utiliza para los cojines, las personas tienen la errada idea de comprar el mismo tamaño del cojín con el mismo tamaño del relleno. Por eso ustedes ven que dependiendo del suplidor, ustedes verán que los rellenos se ven como flaquitos. Entonces, la recomendación 100% sería que cada tamaño estándar que les presento, 16 por 16 hasta el 26 por 26, que son los tamaños cuadrados estándar que usted consigue en el mercado, usted utilice 2 pulgadas mayor el relleno que el cojín. De esta manera, voy a mostrarle, cualquiera. De esta manera, usted va a lograr que el cojín se vea, en vez de plano, proyectado, o mullido, o cómodo, o puffy, como dicen. Entonces, 100% recomendado el hecho de utilizar 2 pulgadas más. Si su cojín es 20 por 20 y usted lo ve en la etiqueta del producto porque lo compró en cualquier tienda específica o lo va a fabricar, que es a lo que aspiramos, porque hay mucha tela chula, usted tiene que comprar un relleno mayor al tamaño del cojín. Dentro de esa categoría, entonces, ustedes me preguntan, pero ¿cuál es el relleno perfecto o ideal? Entonces, les voy a mencionar algunos que están en el mercado. El primero es algodón sintético, que es el precio más asequible del mercado, porque es un material evidentemente sintético, como su nombre lo indica. Los algodones sintéticos tienen la particularidad de que son suaves al tacto, mantienen la forma, porque evidentemente el algodón, usted se acuesta encima de él, el cojín vuelve a su estado original. Es uno de los rellenos más utilizados en el mercado. Entiendo que es uno de los más apropiados también, precisamente para lograr ese efecto puffy en el cojín. Y es un material hipoalergénico, es decir, no produce alergias porque es un material 100% sintético. Como usted no tiene contacto directamente con el algodón, si usted tiene o puede tener tendencia a alergia al algodón, que es muy raro, entonces igual
no lo percibe porque el material es muy compacto, es decir, el material no tiene la particularidad de que permea. Claro, entonces, hay un segundo, que lo marco con un signo de más, que es el que llaman en el mercado pelo de ángel. ¿Qué es el pelo de ángel? Es un algodón más procesado, es más suave, y en vez de venderlo, lo venden por paquete, lo venden por rollos. Es decir, es una tela, es un relleno mucho más fino, vienen rollos grandes, y nosotros lo utilizamos también para rellenos de cojines. ¿Por qué? Porque es un poco más caro que el algodón sintético, tiene la misma característica de devolver la forma, pero es más suave al tacto. Es decir, que es para mí más recomendado. ¿Qué nosotros hacemos en taller? Nosotros también ayudamos un poco los cojines. Como el pelo de ángel es más costoso y como vienen rollos, lo que hacemos es que le hacemos como una especie de bolsita de pelo de ángel y dentro rellenamos con algodón sintético. Entonces tenemos lo que al tacto va más suave, que es la primera capa, del material de algodón más caro y de mejor calidad, y dentro entonces tenemos el relleno que nos apoya para poder hacer el volumen. Entonces lo mismo aplicamos cuando trabajamos cojines de terraza, por ejemplo, terrazas que no estén expuestas 100% al sol o al agua. Que igual, para mantener la suavidad, lo que hacemos es que envolvemos la colcha de espuma en pelo de ángel y logramos al tacto que se sienta mucho más suave que una colcha de espuma normal. Otra categoría es la pluma natural. Ustedes saben que hay cojines de pluma. Este triplica el precio de un cojín de algodón. Si un relleno de algodón sintético le cuesta 375 pesos, un 20 por 20, un cojín de plumas le va a costar 850. Triplica el precio porque evidentemente estamos hablando de un recurso natural, son plumas naturales. Sí, ciertamente es muchísimo más suave que el algodón sintético al tacto, pero tiene algo particular, no recupera la forma. Un cojín de plumas usted todo el tiempo tiene que estar acomodándole y dándole palmaditas para que vuelva a su estado normal. A mí me gusta, yo lo tengo en casa, pero yo tengo que estar encima de esos cojines todo el tiempo, porque me senté y con la misma forma de mi cuerpo así no se queda el cojín. Usted tiene que abrirlo, sacudirlo, darle sus par de palmaditas y volverlo a su lugar original. Otra cosa que no es ventajosa es que por lo general, como las plumas tienen una estilla, muchas veces esas estillas traspasan el forro y entonces resulta molesta, o de repente usted comienza en una etapa de ansiedad a sacarle relleno al cojín y de repente se queda con el cojín en la mano porque le sacó todo lo que tenía dentro de relleno. Entonces, sí es cierto que es uno de los cojines más caros, de mejor suavidad al tacto, pero no necesariamente es el más práctico. Por eso no lo marco con un signo de más. Otra cosa, si usted va o comete el error de lavar un cojín de plumas en una lavadora, si no tiene suficiente sol para darle por lo menos durante 72 horas ese cojín, lo perdió. La pluma natural retiene mucha humedad y eso se traduce a mal olor y evidentemente luego en mojo y en decoloración de la misma tela por el tema de la exposición a la humedad constante. Por último, el más barato de todos es la espuma triturada. Usted ha visto la colcha de espuma que venden tradicionalmente en el mercado, que la vienen verde y la vienen rosada. La colcha de espuma, el relleno triturado lo venden por paquetes y evidentemente es una mezcla de relleno mixto, espuma de alta densidad y luego la rosada que es viscosa elástica, que es mucho más dura. Entonces, ¿qué pasa? Esto dentro de los rellenos es el que más repele el agua, porque evidentemente es una fibra compacta. Es ideal para utilizar para rellenos para terraza, para áreas de piscina, para cojines. Sí es cierto, es el mejor para estos fines. Pero para fines de cojines, si es triturado, entonces hay que aplicar lo del primer truco que le comenté. Hay que hacerle un forro con 2 capas al menos de algodón para que entonces no marque, porque la grumosidad se marca en la tela. Y entonces parece que de repente el cojín está como, le están saliendo como grumos. Ajá, como si fuese una alergia, raquítico el cojín. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces nos venden ese tipo de rellenos y eso, miren, una tela hermosa se la puede dañar al 100% a la vista. Lo ideal es que en sus cojines sea lo más liso posible para que la tela no tenga ninguna irregularidad. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, si me ponen a elegir dentro de esta lista cuál sería el ideal, yo definitivamente me iría por pelo de ángel o algodón sintético recubierto con pelo de ángel por el tema de mantener la forma, de que el cojín usted se pare y vuelva a su estado normal y no tenga que estar encima de eso todo el tiempo. Recuerden la consideración de utilizar al menos 2 pulgadas más en su relleno al momento de construir o comprar un cojín. Otra pregunta.
que siempre me hacen. ¿Cuántas yardas de tela se necesitan para los cojines? En la planilla que le estamos dejando, le estoy dejando una ficha. Esa ficha yo espero que le dé mucho uso. Igual, las tiendas, por lo general, las personas que venden las telas están muy instruidas en la cantidad de yardas que se llevan para la fabricación de cojines, tapicería y cortinas. Sin embargo, esta fórmula yo creo que le puede ser muy útil al momento de poder calcular la cantidad de yardas que necesita. Claro, si usted va a combinar 6 tipos de tela, 3 tipos de tela en un cojín, evidentemente el cálculo del yardaje va a variar, porque no estamos hablando de una tela única. Pero si fuese una sola tela, entonces decimos que los tamaños estándares, que fue lo que les expliqué que se venden en el mercado, 16 por 16 media yarda, 18 por 18 3 cuartos de yarda, que es casi una yarda completa. Claro, esto todo lo estamos hablando en yarda de 60, 54, 60 pulgadas de ancho, que es el estándar de una tela estampada. Los doble anchos por lo general son telas que usted consigue más en el renglón de tapicería o de cortinas, pero las telas regulares estándares, como el algodón, 100% algodón, por lo general viene en un solo ancho, que como nosotros llamamos 54-60. 24 por 24, 3 cuartos y así sucesivamente. Le puse también un ejemplo de cilindro, que hay personas que les gusta hacer cilindro para colocar en bench o colocar en en las habitaciones de los niños o para complementar con sus decoraciones. También necesitaríamos un cilindro estándar de 18 pulgadas de largo por 6 de diámetro, que es el que usted consigue. De hecho, ese cilindro ya lo viene en prefabricado, el relleno, claro, lo viene en espuma de alta densidad. Entonces a eso es lo mismo, tenemos que cubrirlo con pelo de ángel para cuando usted haga el cojín quede con mejor forma. Y el yardaje, como les expliqué, siempre será calculado considerando en esta tabla un yardaje de 54-60 pulgadas de ancho, que si es doble ancho la tela, entonces sería la mitad, porque es el doble del ancho regular de una tela. Luego de entender qué cantidad de yardas necesito para un cojín y cuáles son los rellenos ideales, vamos a hablar de cómo selecciono la tela, porque ya usted fue con su idea de que quiere una tela roja, que usted vio que queda espectacular y que la quiere igualita a una foto que usted vio en Pinterest, y eso usted lo que usted quiere y está en su cabeza, y llega con la foto a donde el comprador, o le da la foto al diseñador de interiores, porque no crean que lo de nosotros estaría fácil. Hay clientes que les dicen a uno, yo confío, dale. Hay otros clientes que necesitan un profesional básicamente para que los apoye emocionalmente en el proceso, porque ya sus ideas parecen estar muy claras. Entonces, hay veces que te vienen con una idea que te dicen, yo quiero un mueble de tal forma, y tú entonces entras a jugar el policía mal y tienes que desarticular esa fantasía para que ellos puedan entender que si usted quiere eso, no es compatible con sus 2 hijos, 2 gatos y 3 perros. Que usted tiene que bajar, aterrizar un poco el concepto de lo que tiene en su cabeza y llevarlo a una idea que realmente pueda ser práctica y funcional. Entonces, primero hay que entender cómo se compra la tela y qué tipo de tela yo necesito para poder utilizar para cada ocasión. Y la tela tiene 2 partes fundamentales. La parte estética, que es lo que usted ve, qué color tiene, qué grosor tiene, si brilla, si no brilla. Y luego entonces está la parte compositiva. Y ahí es donde ustedes dicen, comprar tela parecía sencillo hasta este momento. La parte compositiva se divide en 3 cosas simples. La elasticidad, que es la característica que tiene la tela de poder expandir. Elasticidad es esto, fíjense aquí, la capacidad que tiene la tela de que yo la pueda estirar y vuelva a su estado normal, es decir, que usted pueda hacerle así a la tela y la tela ciertamente sea un poco flexible. Esa es la elasticidad de la tela. ¿Por qué es importante la elasticidad? Porque si usted va a estar constantemente usando ese sofá y sentándose, usted va a generar fricción sobre el mueble, es decir, el mueble y la tela va a bajar y a subir constantemente. Solamente una tela con elasticidad suficiente le va a permitir que eso se mantenga en el tiempo sin deformarse el tapizado. Entonces, la elasticidad siempre es bueno que ustedes la midan utilizando la tela y probando la tela en diferentes direcciones cuando la toquen, para que entiendan qué grado de elasticidad tiene la tela y puedan entender si realmente es práctica para un uso diario o un uso constante. Luego de ahí está la parte de la tenacidad. La tenacidad es la resistencia de la tela. Es decir, qué tanto resiste la tela en una alada, por ejemplo. Usted no puede tapizar un mueble con un visillo, claramente. ¿Por qué? Porque el visillo tiene un mínimo de tenacidad. Si yo le hago un visillo a un algodón muy ligero, le hago así y lo estiro, puedo romperlo. Fíjense que si usted corta un t-shirt de algodón, le hace una incisión y le hace así, usted se lleva esa tela entera.
De hecho, hay telas que los vendedores cortan y te sacan el yardaje abriéndolo con las manos. Es decir, claramente es una tela que no tiene suficiente tenacidad. Para tapicería, usted necesita una tela con tenacidad, que es la resistencia a cómo se estira esa tela. Y por último está la permeabilidad. Permeabilidad es la capacidad que tiene la tela de poder recibir incidencia de agua, de viento, de sol, o sea, todas las incidencias de las inclemencias externas. La permeabilidad es una característica que tienen que tener todas las telas para todos los propósitos, porque evidentemente habrán sitios de su casa que están más o menos expuestos al agua. Lo que sí yo recomiendo es que usted considere que si es un área de alto tránsito donde usted va a estar recibiendo visita una vez a la semana, con copas en mano, usted entienda que la tela que está utilizando en el sofá debe tener cierta permeabilidad. Es decir, debe ser una tela resistente a todo uso, porque si se cayó una copa de vino, entonces resulta ser que esa tela es muy delicada, no es para nada permeable, usted tiene una mancha que para poder sacarla va a tener que contratar un empleado o una empresa específica de limpieza, que pasa muy frecuentemente. Para nuestra suerte, nosotros tenemos la tecnología de nuestro lado y hoy vamos a ver algunas muestras de tela que como son las 3B del Miches, bueno, bonito y barato, estas son las 3 características, que es elasticidad, tenacidad y permeabilidad. Es decir, que son telas muy bonitas, pero que usted puede perfectamente utilizar a prueba de todo. A prueba de niños, gatos, vecinos y todo lo que vaya a suceder ahí dentro. Entonces, ¿cuál sería la tela ideal? La tela ideal para mí, si es para hablar de un sofá, por ejemplo, porque por lo general cuando usted va a tapizar, lo primero que usted piensa es el sofá de la sala. Y lo segundo que te dicen, tiene que ser cubridor porque tengo un muchacho. Entonces, si no me cubre, los muchachos van a acabar con eso. Va a la segunda pizza que pidan, el sofá fracasó. Entonces, para mí la tela ideal sería una tela que pueda combinar estas 3 características. Por ejemplo, no tiene que ser una tela fea para nada. El sofá que ustedes ven ahí está tapizado en una de las telas de la última colección. Es el linen. Y esa tela es una tela que a simple vista pareciera ser, usted la ve y usted dice, yo como muchacho no pondría esa tela en mi casa, por el color. Totalmente, le voy a explicar por qué. Este tipo de tela parece ser una tela sumamente delicada por el color. Fíjense que no escogimos el color ni más oscuro ni más claro, estamos en un intermedio. Usted dirá, yo no me atrevería a ponerla porque es que usted se está pensando que la tela se ensuciará. Esta tela tiene un % equilibrado de algodón, de viscosa, es decir, de elasticidad y de fibra natural. Entonces, ¿qué hace la tela con esa composición? Que es suave al tacto, es una tela elástica, resistente y lo mejor del caso, es una tela permeable, es decir, impermeable, perdón. Es una tela que usted la puede mojar y la tela repele el agua o repele el vino. Más adelante le vamos a hacer una demostración para que vean, pero la intención, de utilizar un textil que tenga esa composición es poder entender realmente qué tela usted está comprando, porque aquí vamos todos a la tienda y le dicen que el cliente tiene o que usted tiene 3 hijos y 2 gatos y yo le aseguro que esa no fuera su primera opción, porque piensa en el color, piensa en la parte estética de la tela, que es lo que usted ve, más sin embargo no conoce o no entiende que hay un concepto detrás de la tela que corresponde a elasticidad, tenacidad y permeabilidad. Entonces siempre es bueno estar enterado de cuáles son las características de los textiles para poder saber que no importa el color que tenga, es el tipo de composición de la tela y para qué función se está utilizando. Si tienen la posibilidad, por ejemplo aquí tienen la ventaja de que cada tela que está exhibida en la tienda tiene muestrarios físicos que están en la tienda. Y usted, por ejemplo, esta tela que está colocada aquí, usted se va, lo que yo le expliqué ahora mismo de textil combinado, y usted tiene, por ejemplo, las características de la tela aquí en la ficha. Usted ve que tiene 44% de algodón. Eso es lo que hace que la tela sea suave. ¿Okay? Tiene viscosa, que es fibra plástica, que es lo que hace que la tela sea compacta y evidentemente, ¿qué pasa cuando usted le echa agua a un plástico? Lo repele. Y entonces tiene también lino, que es la fibra natural que hace que la tela evidentemente sea mucho más fluida y mucho más suave porque es una fibra orgánica. Entonces,
yo les recomiendo que al momento de conseguir o comprar una tela para un propósito X, si tienen la posibilidad de solicitar el catálogo y si cuenta con la suerte de que el catálogo tenga las especificaciones, entonces busque el textil ideal, que vuelvo y les digo, para mí es el que combina estas tres cosas, que combina una frecuencia, una cantidad porcentual de algodón, de viscosa y una fibra natural. Y eso es lo que le va a garantizar a ustedes que sin importar el color que tenga la tela, realmente la tela sea funcional y que sea práctica y a prueba de casi todo. Entonces, luego de entender que hay diferentes tipos de tela y cómo se maneja el concepto de la compra de una tela, que no solamente por lo estético, sino también por la parte compositiva de la tela, vamos a hablar un poco de la parte de los cojines. Y me preguntan, ok, volvemos a los cojines. Y vuelvo siempre a los cojines porque la forma más práctica de decorar, si usted no es un diseñador interior, un arquitecto, es cambiar cojines, tapizar muebles y cambiar cortinas. Ese es como el 1+1 de la decoración. Quiero cambiar la casa, cambio la cortina porque ya está muy vieja, cambio los cojines porque ya me cansé del color, o retapizo el mueble porque no da más. Entonces, siempre vamos a estar enfocando esta charla en esos tres aspectos, cojines, cortines y tapicería, porque es por lo general lo más frecuente. Si hablamos de cojines ideales, ya vamos a poner un poco en práctica algunas combinaciones que tenemos aquí, y me preguntan, dependiendo del tipo de tela para qué, yo cojines recomendaría 100% algodón. Yo les voy a mostrar la parte, en base a esta combinación ahora, la combinación neutral, que es, son cojines 100% algodón, son cojines combinados evidentemente. Usted tiene por ejemplo aquí una combinación de algodón 100% combinado con vinil. El vinil lo conoce, ¿verdad? Que es el que parece piel o polipiel. Este cojín es 22×22. Yo uso mucho el 22×22 porque, y el 20×20 para mí son los dos cojines como ideales, porque son cojines que no se ven pequeños, no son miji como dicen. Entonces usted tiene que entender también algo importante, el tipo de sofá que tiene. Muchas veces el sofá viene con cojines, ya. Entonces si usted está ocupando parte de la profundidad del cojín, quiere decir que usted probablemente tenga que usar un cojín de menor tamaño, porque si tiene cojín de respaldo, ¿qué pasa? Que el cojín le viene quedando ahí. Les recuerdo que el sofá está hecho para sentarse. Entonces, para que no pase lo que pasa constantemente, que los cojines terminan en el piso y que Lulu, la perrita de la casa, termina encima del cojín, entonces les recomiendo que primero piensen en qué tipo de cojines es. Entonces, están llegando las muestras ahora de las tres combinaciones que vamos a ver hoy. Y la primera combinación, que es la neutral, es la que vamos a armar ahora para que puedan ver cómo se comportan las telas. Gracias, chicas, por llegar a tiempo. Entonces, ¿qué va? Tenemos 100% algodón en la parte de cojines y yo lo que les decía en principio, es mucho más fácil cambiar un cojín que tapizar un mueble, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Opten por una base neutral siempre. Usen gris, usen marrón, usen crema, usen un color neutral de fondo, porque luego la variación de la parte de los cojines va a ser mucho más práctica. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se hace esta combinación dentro de lo neutral, en una selección que probablemente usted puede durar todo un año con ella sin la necesidad de aburrirse, digamos. Sí, te hago una pregunta. Si yo tengo un sofá blanco, ¿qué color recomendarías? Claro, yo diría que siempre tener una combinación. Si el sofá es muy claro, entonces yo me iría a cojines cubridores o trabajaría un color cubridor en la parte de las cortinas para generar un fondo. Es decir, si las cortinas son muy claras, entonces yo trabajaría una escala de color. Nunca utilizaría el mismo color exactamente en todo, sino que trabajaría un tono diferente para la cortina, otro para el sofá y otro para los cojines en diferentes escalas de intensidades dentro de la misma gama de color, para mantener un poco de armonía. Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, el concepto 22×22. Vamos a ver la mezcla de un cojín 20×20. Fíjense la diferencia notoria de tamaño. 2 pulgadas y cuenta. Entonces, fíjense que está todo dentro de la misma gama cromática. Entonces, 100% algodón recomendado. Esta tela, estas líneas 100% algodón, son exactamente igual o tienen la misma característica de las de tapizado. Son telas que repelen el agua y los líquidos, es decir, que no solamente usted tendría la protección del mueble en la parte de tapicería, sino también en la parte de los cojines. Entonces, este es 20×20. Hemos trabajado 20×20, 22×22. Ya los 26×26, 24×24, yo los recomiendo en sofá de mayor profundidad o para camas.
que ya usted tiene más espacio para colocar. Pocas veces se utiliza un 26 por 26 en un sillón. En mi casa yo tengo dos 26 por 26 y dos 22 por 22. Y les explico por qué. Porque mi sofá es muy profundo. Entonces, para yo llenar y que no se sienta como un vacío hasta el fondo, yo lo que hago es que rejuego con diferentes tamaños de cojines. Entonces, vemos cojín combinado. Es un cojín que tiene 3 tipos de tela en franja, algo 100% algodón más claro, la misma tela de frente que del reverso y la combinación de la parte del vinil. Ustedes lo van a ver en su catálogo de muestras. Voy contigo. Tenemos 100% algodón de la última colección también, que es un cojín que es estampado de espigas. Eso no pasa de moda. Eso usted le agrega un adorno dorado y ya usted está en Navidad. Eso usted le quita el dorado y le agrega plateado y va con plateado también. Es decir, que esto es una combinación 100% segura. Más adelante les voy a mostrar cómo se combinan los cojines. Quiero traer esto para mostrarles sencillamente los tipos de tela ideal para cojines. Y otra idea de un cojín 20 por 20 con sencillamente un detalle en la parte inicial de la línea. Entonces voy a dejar esto aquí y en un momentito, más adelante, les voy a mostrar cómo combinarlos. Otra idea, fíjense esto es una especie de manta, camino. Evidentemente se puede tener en una tela mucho más suave, sencillamente quisimos hacer el ejercicio para que ustedes vean, es la misma tela, una tela de acá, de la colección de acá, y con mucha paciencia, la persona que lo hizo, evidentemente deshilacha todo el borde y ya usted puede tener un elemento que puede salvarle la vida en algún momento porque lo puede utilizar en un lateral del mueble, en la parte del fondo del mueble, y ya tiene un elemento adicional con textura dentro de la misma parte textil. Esta línea, cuando hagamos la combinación, vamos a ver cómo la mezclamos con la parte de los diferentes visillos o cómo complementarlos. Para tapicería, recomendaría entonces telas de bajo mantenimiento, telas que tengan las características que les mostré anteriormente, que es con un backer o con una cantidad de viscosa considerable para que sea impermeable, y para fines de exterior, pues entonces directamente ya una tela especial. ¿Por qué una tela especial? Porque tiene que tener protección UV, es decir, debe de resistir las inclemencias del tiempo fuera. El tema de la luz del sol, el tema de salitre si está expuesto a la playa o el tema de cloro si está expuesto a piscina. Pero ya eso es otra categoría de la cual vamos a hablar más adelante. Una vez que yo entiendo cuáles son los tipos de textiles que necesito o cómo comprar los textiles, me gustaría que ustedes definan o puedan definir a lo largo de su búsqueda de textil a qué estilos ustedes quieren encasillar su decoración. Entonces, para mí, sencillamente voy a referenciar 3 estilos generales diferentes, que son los que por lo general de los cuales la gente se apoya para sus decoraciones, y vamos a comenzar con un estilo clásico elegante. ¿Qué deberíamos de considerar de esta parte del estilo? Lo primero es la neutralidad, que debe de ser un estilo sobrio, un estilo que va necesariamente atado a una paleta de colores muy neutrales. ¿Qué usted se puede permitir? Usted se puede permitir texturas aterciopeladas, como el velvet, el terciopelo, o texturas como esta, que ciertamente son texturas un poco más aterciopeladas que una textura 100% algodón, para lograr un efecto clásico. Clásico no tiene nada que ver con el hecho de que usted no puede implementar, por ejemplo, negro, que hay gente que le tiene muchísimo negro. Ahorita vamos a ver cómo agregar al negro a la parte de la decoración, porque la gente siempre me dice, no, el negro, pero el negro es un color, primero, un color perfectamente combinable con casi todo. Segundo, es un color que está muy en tendencia. Y tercero, es un color con mucha personalidad. Es decir, que si usted quisiera poder agregar un poco de drama a su decoración, yo creo que el negro puede funcionar bastante bien. El estilo clásico maneja patrones sutiles, maneja paletas de colores neutrales y maneja diferentes texturas que van enfocadas o se permiten ser un poquito más, digamos, satinadas para mantener esa línea. Luego, los más joviales podrían encasillarse dentro de un estilo que podríamos llamar moderno o casual. Para mí este es el favorito porque me gusta mucho esta línea, porque puedo rejugar con el tema de los patrones y las texturas. Aquí igual base neutral y nos podemos permitir agregar elementos de color o acentos de color en la parte de la decoración. Que sí creo que es considerable también en esta parte, que usted puede ser un poquito más arriesgado con la combinación de los patrones. La intención de hacer un estilo que sea moderno siempre va a ser para mí que sea igual funcional. Es decir, que yo pudiera encasillar cualquier estilo de decoración, pero no necesariamente uno va a ser más usable que el otro. Para mí la idea es que
la selección de telas, la selección de colores y los elementos te pueda permitir habitar en cualquier espacio de cualquier estilo sin la necesidad de condicionarte por características específicas de las telas. Y por último, ya yo creo que los más arriesgados entran dentro de un estilo ecléctico, que es un estilo mucho más fusionado. Aquí son los arriesgados que pueden permitirse utilizar diferentes tipos de patrones, colores, mezclar estilos. El ecléctico como tal es la fusión de diferentes estilos. Es decir, que si usted mezcla lo rústico con lo moderno y con lo clásico, usted está logrando un estilo ecléctico. Ecléctico es como la suma de todas las potencias de diseño. Entonces, sería bueno que primero, antes de comenzar la parte de las decoraciones o emprender un proyecto de decoración, usted pueda situarse a conciencia en qué estilo se encasilla. Porque eso es lo que le va a dar la primera referencia de lo que usted tiene que buscar a nivel de telas y a nivel de colores. O sea, defina eso. Si tiene un profesional que le ayude, entonces el profesional debería de ser fiel al estilo que usted tiene. Yo tengo una teoría. Yo os digo que el diseñador de interiores y el doctor trabaja para todo el mundo, o debería trabajar para todo el mundo. Y realmente al final busca un bien común, que es el bien de la persona que lo está buscando o que necesita el servicio. De nada vale que un diseñador de interiores o un arquitecto cree todos los diseños que se parezcan a él, porque al final no es él que va a habitar el espacio. Entonces, ahora me refiero a ustedes, si fuese el caso de que están emprendiendo en la parte del diseño o la decoración. No diseñe para usted, diseñe para su cliente. Y en el proceso de diseñar para su cliente, usted va a entender que los requerimientos, los colores, los gustos y el estilo es del cliente. Usted puede tener como profesional una línea y la gente lo va a buscar por la línea que usted tenga. Porque claramente, si a mí me llaman para hacer una línea específica de trabajo, probablemente no me llamen. Porque hay trabajos que yo pudiera hacer, pero no es mi línea. Y la gente se identifica mucho con el trabajo del profesional. Sin embargo, hay que tener claro que sus gustos son sus gustos particulares. Entonces el profesional está para guiarlos a ustedes a entender que no necesariamente lo que usted tiene en su cabeza funciona y que si funciona realmente puede ser materializable. Porque al final del día usted es que va a habitar ese espacio. Si van a emprender, si son diseñadores o van a emprender en parte de decoración, les exhorto que por favor primero conozcan su cliente, entiendan a qué estilo pertenecen y en base a eso hagan su selección. Porque pueden tener un espacio sumamente chulo. Hay otros clientes que mente a nada, como dicen, que te dicen, yo no tengo cabeza ni tiempo para decidir nada, haz lo que tú creas, yo confío en ti. Eso es un arma de doble filo, porque al final a mí me ha pasado que yo dejo casas o he hecho proyectos y vuelvo a los 5 años y el proyecto está igualito. De hecho, la clienta se va a cambiar un jarrón, me llama, mira, te estoy pidiendo permiso. Le digo, eso lo pagaste tú, no me pidas permiso a mí. Te estoy pidiendo permiso porque voy a cambiar tal cual cosa. Como también hay clientes que tú sales por la puerta de la casa y te cambian todo. Entonces, para mí no tiene ningún sentido que un proyecto usted lo haga por una intención particular para que luego quien lo va a vivir lo cambie. Porque al final, entonces, tu trabajo no resultó de la manera en que tú estabas esperando. Entonces, por favor, entiendan primero a qué estilo pertenecen y luego, entonces, sitúense dentro de los elementos o las características que corresponden a ese estilo. Tenemos mucho acceso. Internet ahora mismo está plagado de información. Usted puede buscar lo que usted quiere en Internet y aparece. O sea, yo probablemente todo lo que estoy hablándole aquí, si usted se dedica, no sé por qué se lo digo yo, es la única forma. Si no, si usted se dedica, usted puede encontrar toda esta información en Internet, porque ya alguien que hizo esa tarea antes de. Entonces, si usted no conoce o no entiende de estilos, yo les recomiendo que primero googlee, busque, investigue cuáles son las características que reúnen ese estilo y se sitúen dentro de él para poder desarrollarlo. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en la práctica el sofá styling o cómo estilizar el sofá. Les traigo soluciones. Me preguntan cuántos cojines, otra de las preguntas que hacen, cuántos cojines yo necesito para poner en un sofá. Primero entender lo que les explicaba, que el sofá, primero hay que entender las proporciones del sofá. Este es un sofá que nosotros pareciera ser un sofá de 3 plazas. Yo lo considero un sofá de 2 plazas y media, aunque tiene 3 cojines, porque cómodamente caben 2 personas. Se pudieran sentar 3, pero usted sabe que van a estar un poco limitados. Entonces es un sofá de 2 plazas y media. Sofá de 2 plazas y media, por lo general, yo siempre recomiendo que vayan de 3 a 4 cojines, en 2 plazas y medias. Cuando hablamos de 2 plazas, se puede mantener la fórmula, 3 a 4 cojines. Sobre las 3 plazas, ya usted puede agregar un 5.º cojín. Y luego, cada plaza adicional o cada media plaza adicional, usted puede agregar un cojín adicional. Siempre y cuando el fondo del mueble
no tenga cojines añadidos. Ok, estamos hablando de un cojín que ya tiene tapicería fija, se le llama esto, que es cuando usted no tiene nada que se desprende, excepto probablemente el fondo. La proporción debería ser 3 o debería ser 4. Entonces, yo le voy a mostrar con esta misma combinación que tenemos aquí, cómo poder reconfigurar un poco el concepto de la colocación de los cojines. Miren, vamos a comenzar con una triada de cojines. Una triada de cojines pueden ser 3 cojines completamente diferentes, colocados siempre el mayor en la parte posterior, evidentemente para hacer un fondo, un cojín de tamaño menor en la parte de adelante y un tercer cojín dispar completamente diferente en el lado opuesto. Esto es para una combinación de personas que les gusta mezclar texturas. Se mantiene la armonía por completo, por aquí, y entonces sencillamente nosotros decidimos si podemos combinar. Yo combinaría esto definitivamente con el Agadir, que es una línea neutral. Fíjense cómo, lo que les explicaba ahorita, si tengo un sofá claro, entonces probablemente utilizo un visillo más oscuro para generar un fondo y voy escalando el color en la parte de los cojines. Esto sería una combinación de triadas. Para los que son un poco más conservadores, perfectamente se pudiera trabajar únicamente con 2 intenciones. ¿Me pueden permitir el que tiene borde negro, por favor? Solamente 2 textiles, que es la forma más tradicional. Sí, es la forma más tradicional de colocar, que sería usar 2 cojines exactamente iguales, con la misma nomenclatura, mismo tamaño, y hacer una imagen refleja de los elementos, colocando 2 y 2. Usted tiene una combinación completamente neutral, que igual es funcional y que le permite poder tener simple y sencillo la combinación de las texturas. Si yo quisiera poder agregar un quinto cojín, entonces definitivamente sería un formato rectangular para yo poder trabajar de un lado una combinación diferente y que no romper un poco la linealidad. Entonces, esta línea de diseño combina colores neutrales, acentos de color. ¿Me pueden permitir el otomán negro? Yo, por ejemplo, me tomé de este lado, el otomán negro. Me tomé la libertad, cuando hicimos la selección, de tener una tercera textura. Baja ese, vamos a ponerlo aquí. Que sería, bueno, hay 2, vamos a ponerlo. Que sería el hecho de combinar, agregar un elemento en negro. Lo que les explicaba ahorita, me decían, ¿por qué negro? Bueno, negro perfectamente, si estamos trabajando todo tan neutral. Tráeme ese aquí adelante, por favor. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos agregar un elemento negro, que sería el acento que se desprende de sencillamente un detalle que nosotros tenemos en el centro? Entonces, arrastramos un detalle mínimo de la parte de la pieza del diseño y lo llevamos a un elemento individual único. Y fíjense cómo tenemos textura en la parte de aquí, tenemos textura visual en la parte de aquí, textura aquí, textura aquí. Tenemos 5 texturas diferentes. Sin embargo, todo se ve en una misma línea armónica porque mantiene una coherencia de color y mantiene una línea de diseño. Esto nosotros podemos encajarlo perfectamente en la categoría de lo que sería algo tradicional. Yo lo veo también con una onda medio casual moderno, es decir, pero puede perfectamente funcionar para una persona, un soltero de 33 años, como para una pareja ya más adulta, porque mantiene la sobriedad que se necesita para poder hacer la combinación. Entonces, otro estilo que podemos manejar es con los mismos elementos, el mismo sofá, variamos. Vamos a ver un poco de acento de color. Para el acento de color, yo he decidido, de la nueva colección también, utilizar la línea de este color que me encanta, que es un color, ustedes la van a tener también a mano, que es la segunda combinación. Aquí trabajamos estampados un poco más grandes. Este color me encanta porque este color es un color, es como terracota, es un color terroso, es un color que te da ese acento, te empuja un poco la decoración y te lleva la decoración a un nivel un poco más jovial. Entonces aquí lo mismo, podemos manejar la misma línea utilizando matemáticas simples. Usamos el color neutral, usamos la paleta de acentos y nos vamos a los complementos en las mismas líneas de acentos para mantener la neutralidad, sin la necesidad de tener que haber estudiado en Harvard para entender este concepto, ¿no? Entonces es uso de color manejado en complementos y variados dependiendo de la forma y los estampados. Aquí tenemos, por ejemplo, esta combinación que me gusta muchísimo, este estampado. Opté en este caso por hacer un cojín reversible, que te da la particularidad de que un día lo quieres de raya, un día lo quieres de espigas. Esto es otro de los elementos o las ventajas que usted puede utilizar a nivel de recursos de decoración. El día que quiera tenerlo estampado a una posición lo puede tener y sencillamente el día que no,
puede aclarar un poco más con el concepto de las rayas. A mí me gusta mucho cómo se ve la combinación de los geométricos, de lo que les hablaba, de que está muy en tendencia, y definitivamente aquí entonces sí, yo optaría por probablemente utilizar un D-mount en un color claro para mantener esa neutralidad y aclarar un poco más, ya que estamos utilizando un acento más oscuro, permítanme, probablemente combinado con un visillo como el visillo Miches. Entonces, es una combinación un poco más light en cuanto a general de color, porque ya el acento de color lo estamos implementando en la parte de los cojines. Entonces, retiramos el cojín, el otomán negro, y vamos a ver entonces una combinación de otomanes que va en la misma línea de color y que nos puede funcionar muy bien con esta combinación, que es utilizando vinil. A mí me gusta mucho el vinil para otomanes, porque yo siento que usted puede subir los pies, se sienta, lo puedo utilizar como para muchos recursos. Fíjese cómo conseguimos precisamente estos viniles que están en la misma gama de color. Es el color terracota con un color mucho más neutral, color taupé. Usted puede manejar igual una combinación un poco más femenina, yo diría, ¿verdad? Pero pues sencillamente por el tema del uso de las flores, que igual se ve muy bien, que mezcla diferentes texturas, tiene acento de color, pero yo no he cambiado mi sofá. Esto perfectamente pudo haber sido la primera combinación para fin de año, y luego ya en primavera o para principios de año yo me cansé del concepto de Navidad y yo incorporo esta línea de colores y sencillamente tuve que cambiar otomán, cojines y jarrón. Entonces, por eso es la intención de tener siempre una base neutral. Fíjense que las cortinas yo no la he tenido que cambiar tampoco. Es decir, toda la decoración yo puedo girarla solamente implementando el cambio de texturas en la tapicería, que no es tapicería fija. Se llaman bench, B larga E-N-C-H, bench, como suena. Es un otomán más grande que un otomán convencional. No llega, puede tener proporciones de sofá de 2, incluso de sofá de 2,5, porque las proporciones son bastante largas. A mí me parecen ideales para espacios de transición. Por ejemplo, si usted tiene una sala y al lado tiene un comedor, en vez de poner 2 butacas altas, que cuando la persona esté sentada en la butaca alta no pueda ver a las personas que están comiendo, usted coloca un bench y utiliza ese elemento como un elemento central entre la transición de 2 espacios. También me gusta ponerlo al principio, cuando usted entra a la puerta, el primer mueble que usted vea sea un mueble bench, porque si coloco 2 butacas le voy a estar dando la espalda a la persona que entra. Sin embargo, este mueble me permite que alguien se siente, pero me permite poder ver todos los elementos de la decoración. Otro elemento ideal para bench es que usted lo puede poner a pie de cama, porque las proporciones alargadas le funcionan si tiene espacio de circulación para poder destender la ropa de cama, que es un dolor de cabeza, porque usted se va y dice, yo voy a poner 25 cojines porque quiero la cama como la que presentan en la televisión. Y eso viene una escalera de atrás para adelante, así cojín. Y llega el momento de dormirse y usted no sabe dónde poner los cojines. O es como yo, que pone todo a un lado de la cama y genera como la muralla china, o en su defecto, esos cojines terminan todos en el piso. Si tiene mal dormir, todos en el piso. Entonces, lo ideal de los bench es que te permite poder destender la cama, apoyar los cojines. Es súper práctico para poner a pie de cama. Yo creo que el mejor uso que se le puede dar a un bench es para pie de cama. Aparte, usted se puede calzar el zapato, se puede quitar la ropa. O sea, es muy útil realmente. Le voy a mostrar una última combinación y aquí quiero, en esta última combinación, resaltar no tanto la parte de los cojines, sino de la versatilidad de telas. Por ejemplo, nosotros hicimos una selección, dame los verdes, de textiles que son del área de exterior. Usted viene a la tienda y le preguntan que de dónde son esos cojines, y son los cojines que le van a recomendar a usted para usted trabajar en terraza. Sin embargo, la tela de estos cojines es tan suave al tacto y tiene resistencia a UV, porque esto es todo de la línea exterior, tiene resistencia al moho, tiene resistencia al agua salina y al agua clorada, es decir, es una tela hecha para exterior, te permite perfectamente tenerla en uso interior. No es la típica lona dura que tú te estás imaginando que le ponen a los chaiselons, sino que es una tela que perfectamente tú puedes usar. ¿Y por qué me parece versátil? Me parece versátil porque es una tela, es un cojín que un día tú puedes tenerlo en la sala, pero un día puedes tenerlo en la terraza y nunca se te va a maltratar la tela porque cumple ambos requisitos. Entonces, esta línea, particularmente este color, en la última sesión yo vine combinadísimo con este, yo vine de ese mismo color vestido. A mí me encantó particularmente, creo que también se va muy bien con todo el tema de la neutralidad, es una opción
que perfectamente puede combinarse. Si van a hacer combinaciones de 3, usen el color liso siempre detrás. Eso es una recomendación. Y por ejemplo, usted puede perfectamente tener una combinación sencilla de 3 elementos estampados diferentes, que si fuese el caso, nosotros también nos funciona perfecto con la parte del limado, que nos funciona perfecto con la parte del visillo, y que en su defecto, si quisieran crear un contraste y tienen elementos de madera, pues entonces pudieran hacer un contraste total más cálido con la parte del visillo de mayor calidad. Es decir, que esta línea de telas también demuestra que lo primero a evaluar no solamente es la parte estética, sino lo que hablábamos, también la parte compositiva y cómo se comporta esta tela con diferentes formatos de espacios. Yo, por ejemplo, hablé de un sofá de 3 plazas, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un sofá más grande? La anatomía del sofá, como yo llamo entonces, te permite poder tener 5 cojines. De la misma manera en que usted puede manejar 2 y 1, que es el caso que le acabo de mostrar, 2 y 1 al centro, o sencillamente 2 cojines, o hasta 4 cojines si es de 2 plazas y media. Entonces, a 3.5 plazas usted se maneja sobre las 5 cojines y puede tener también este tipo de combinaciones. Fíjense que estoy poniendo el mismo color para identificar que es el mismo cojín. Entonces usted tendría 2 iguales marrones, 2 iguales grises y un verde, por ejemplo, para identificar que son diferentes, el mismo cojín manejado de manera refleja, digamos. Sí, yo, mire, compro la cosa y la uso a mi criterio. O sea, hay muebles que vienen con los cilindros, yo lo quito, hay muebles que vienen con tapicería fija, y o sea, la ventaja que uno tiene es que si tú tienes el tapicero y tienes el recurso de entender cómo rejugar con eso, tú puedes variar el formato del mueble. Y probablemente en otra temporada tú lo utilices combinado como viene en su parte original. O puedes hacer lo que yo hago, que a veces mando a tapizar los mismos rollos, los roles que vienen con el sofá original, con otra tela diferente, y hago mis combinaciones y lo utilizo como un apoyo a la implementación primera. Entonces, Sofá 101 para mí está mucho más que demostrado que se pueden hacer diferentes combinaciones con diferentes colores siempre y cuando uno mantenga la temática del color unificado. Vamos a ir avanzando con el seteo de unas cámaras para hacer una demostración ahora en lo que los muchachos suben, porque yo quiero aprovechar esta última parte de este conversatorio para hablar de lo que son las telas de resistencia. Yo creo que esta es la solución que esperaban todas mis clientas en algún momento. Déjenme mostrarles. ¿Tú me puedes, por favor, antes de pasar la cámara, volver al slide? Dame un segundito solamente para mostrar aquí. La línea que quiero mostrarle, a ver si entra de una vez, si no, cualquier cosa lo ponemos. Hay una línea que se llama Caribe Proof aquí, que la tienen en la tienda, de hecho, que es una línea para uso exterior. Es una línea para uso exterior que tiene la particularidad de que primero tiene 5 años de garantía. Lo que al final del día es una ventaja para entender que lo que estás comprando realmente tiene sentido y puede funcionar a lo largo del tiempo. Segundo, tiene protección UV, que es protección para la decoloración, es decir, que tú puedes usar verde, rojo, azul, el color que traiga la línea de Caribe Proof y al final no vas a perder el color. El crimen mayor que puede hacer una persona es colocar una tela 100% algodón que no resista UV en una terraza, porque eso se decolora y se vuelve un etcétera. Entonces, al César lo del César, área exterior, exposición a sal, exposición a cloro, exposición al moho y fácil limpieza deberían de ser las características principales que debe de tener una tela que se vaya a utilizar para uso exterior. Y ojo, con exterior yo no me refiero a que tiene que estar 100% expuesta. Créanme que hay balcones en Piantini que se comerían un cojín. Entonces, no piensen que solamente es una casa en la playa. O sea, piensen que la incidencia del sol, sobre todo, es una de las cosas que más decolora un textil o más daña un textil. ¿No les ha pasado o no han visto, espero que no porque sería un fracaso, que alguna tela se rompe o se vuelve como tostada? Es porque es una tela que no tiene resistencia al sol. Evidentemente el sol provoca eso. Entonces, la ventaja de este tipo de telas es que son resistentes a todas esas inclemencias. Pero ¿cuál es la ventaja también de entender que no solamente tiene que ser de la línea Caribe Proof, que es la de exterior, sino que también hay telas 100% algodón que son resistentes, como las de la última colección? Es precisamente que la composición de estas telas están hechas para repeler la humedad. Entonces, nosotros vamos a hacer una prueba. Ahora sí, voy a aprovechar
en este soporte para mostrarle una tela de la última colección que no es una lona de exterior, que es el mismo caso que aplica para el sofá y el mismo caso que aplica para los cojines que hemos utilizado, que es repelente. Cuando yo digo repelente al agua, evidentemente, o a los líquidos, es porque en principio cuando tú haces la prueba, el agua básicamente queda en la parte plana de la superficie. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hacer la primera prueba. ¿Se ve? Eso es tecnología. Me siento como en un programa de eso de los Estados Unidos. Miren, yo voy a hacer el primer ejercicio, espero no hacer un desastre aquí, y voy a dejar caer sencillamente el agua sobre la tela. Fíjense, y voy a tocarla de hecho, fíjense cómo el agua básicamente resbala. Resbala sobre la tela. Si hago el ejercicio así, usted puede ver que la tela básicamente repele la parte de humedad. Un problema menos si se cae una copa de agua. Okay. Entonces, sencillamente esto, para fines de secado, usted toma algún papel absorbente o algún elemento que le pueda ayudar con el tema de la limpieza y por ahí no pasó absolutamente nada. Entonces, para los escépticos, porque yo siempre me gusta como probar con de todo, entonces vamos a hacer la prueba con vino, que es otro de los dolores de cabeza que tienen la mayoría de las personas. Miren, a mí me pasó, y aprovecho para hacer la anécdota, una vez en mi casa yo recibo visitas constantemente y hubo un mueble que no hubo manera de sacarle la mancha. O sea, hubo un mueble que se tuvo que mandar a retapizar completo porque era tapicería fija y porque uno de mis amigos, que no voy a dejar la amistad evidentemente porque la amistad vale más que el mueble, me dejó caer una copa de vino tinto completo sobre el mueble. Y la solución fue eso, ni oraciones pudieron sacarlo, porque la tela que tenía en la tapicería en principio era una tela que de fábrica no tenía las características que repelían, ¿no? Como tal la parte del líquido. Entonces aquí me voy a ir un poco más suave, no porque no lo aguante, sino porque igual me gustaría hacer la prueba. Hace rato tuviera la señora de limpieza corriendo. Entonces pasa lo mismo, fíjense. O sea, la tela se repele si nosotros utilizamos y limpiamos. Claro, vamos a utilizar, usted tiene que hacer su diligencia de también pasarle varias veces, ¿no? Claro, entonces como estaba húmedo podemos hacer la prueba de la parte seca. Fíjense que estoy trabajando humedad sobre humedad. Ya la tela evidentemente repele por completo la parte del líquido en un colorado rojo. Si hubiese hecho la prueba en el lado completamente seco y eso se va como si nada. Fíjense que yo tengo todo el exceso en ambos paños, sin embargo la tela me ha permitido pues de hacer una limpieza rápida. Para mí esto es la tranquilidad de poder entender que la inversión que yo voy a hacer en un textil realmente es práctica y funcional. Porque esa es la realidad. La realidad es que usted crea una sala para compartir con sus amigos, para compartir con su familia. Y los mayores dolores de cabeza siempre, cuando usted decide tapicería fija o textiles, es precisamente entender qué tan resistente puede ser. Entonces, ustedes en sus muestras que tienen de la selección de la última línea, de la última colección que vimos en los ejemplos, tienen las telas que son estampadas, tienen la particularidad de que son telas que son repelentes a el tema de líquidos y derrames. Yo les recomiendo, bueno, ya te lo vieron aquí, que antes de tomar la decisión de comprar una tela, se aseguren que esa tela pueda tener esas características, porque realmente va a ser la garantía de un final feliz de su inversión. Entonces, yo creo que si no hay, abro la sesión de preguntas, si hay alguna pregunta. Si no hay alguna pregunta, les agradezco, dígame. Usted me explicó la parte cuando los sofás no tienen la tapicería Respaldo. sino que son varios cojines. ¿Cómo serían las composiciones? Mira, lo primero es entender qué tantos cojines trae el mueble, ¿verdad? Yo lo único que te puedo recomendar con eso es ver que si el mueble ocupa, el cojín ocupa la mitad del espacio físico del mueble, es decir, si el cojín fijo te hace esto, yo te recomiendo que trabajes el mínimo de cojines. O sea, que optes o por utilizar ese mismo forro que trae el cojín y convertirlo en cojines de color, o sea, retapizar ese forro, haciéndole un forro que sea... La ventaja de los muebles de exteriores que se retiran y son lavables. Entonces tú puedes tomar esa misma medida y trabajar con una selección de telas de exterior para sustituir esos que tienes y poder tener combinaciones más dinámicas. Si definitivamente el hecho es agregar color, entonces yo te sugiero que trabajes cojines en formato menor a los 20 por 20, que sean cojines un poco más pequeños y que no abuses de la cantidad.
Es decir, que trabajes quizás 2, 3 cojines como mucho en un mueble de 2.5, 3, porque si no te va a pasar lo que te comenté ahorita. Vas a tener un mueble lleno de cojines a un punto que no vas a poder utilizar ni sentar. Entonces, ¿qué yo he hecho comúnmente? Que he utilizado esos mismos cojines que trae el mueble y entonces hago las combinaciones en base a eso. Recomendaciones para exterior: cojines neutrales, ya lo hablamos, grises, beige, color marrón. Asegurarse que las telas que utilicen sean telas resistentes a rayos UV y exposición, sobre todo del tema del agua. Y después todo lo demás es un asunto de cómo tú lo complementas a nivel decorativo. Otras opciones que yo he hecho es para exterior, que utilizo las telas o los acentos de color en otros muebles complementarios a ese juego de muebles. Por ejemplo, bancos, bench, si hay un bench en el balcón, que se usan mucho los bancos en el balcón, entonces le hago un cojín alargado, le pongo tela con color a ese cojín para que sea mucho más cómodo. Es decir, que todo va a estar manteniendo el equilibrio de función y estética. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues entonces yo me despido, muchísimas gracias. Les invitamos a que pasen por el área de allá, que tenemos un brindis antes de irnos y una sorpresita para que ustedes puedan entonces, después de ahí ya entonces dirigirse a donde van. Díganme. Ajá. Usted puede utilizar parte de la misma línea de los verdes, claro. Usted puede traer un estampado o un cojín liso sin ningún problema esa combinación. Bien, gracias.